Es la hora, queridos colegas, queridas colegas, de retomar la conversación sobre el texto paralelo. Larga conversación sin duda. La venimos manteniendo desde hace unos meses y siempre nos ha hecho falta ampliar las aclaraciones, aunque ya hemos caminado bastante en la dirección que propusimos al inicio de nuestros primeros encuentros. Hemos vuelto entonces una y otra vez sobre esa temática y toca en estos días de culminación del curso invitarlos ahora a la elaboración completa como paso necesario de un proceso de trabajo. ¿Qué nos queda por delante? Se trata de lo que se denomina la labor de albañilería en aquello de la práctica del acabado fino. Acabado fino. Tenemos ya una estructura, el edificio ha hundido sus cimientos, ha desplegado los pilares que lo sostienen, tiene habitaciones, balcones, techos, pero queda por delante la tarea de pulir todo, recalco, todo, hasta lograr el acabado fino. En el caso del edificio, la pintura, la iluminación, las entradas de luz, tanto detalle. El acabado fino se juega, colegas, en los detalles. Y para eso entonces es porque estamos dialogando, es la invitación a este último paso. Recordemos nuestras primeras aproximaciones. El texto paralelo como registro y seguimiento del aprendizaje a cargo del propio aprendiz. Eso, decíamos, se puede hacer de muchas maneras. Uno puede tomar algunos apuntes, elaborar una guía, plantear una lista de temas, intentar un diario de campo, pero el concepto comienza con una palabra que todo lo cambia. Me refiero a la palabra texto. Despleguemos su sentido. En los viejos términos, textus, textere. ¿Y eso qué significa? Entrelazar, tejer. Podríamos entonces animarnos a plantear que estamos ante un entrelazamiento y un tejido paralelo. El texto paralelo consiste entonces en el registro y el seguimiento, lo cual equivale a un juego de entrelazamiento y tejido del discurso. Son palabras preciosas. Imagínense todo lo que supone la trama, el tejer y el destejer, porque por allá van las agujas y me doy cuenta que estoy avanzando en una línea que me forzará a regresar para cambiar una palabra, para reorientar un párrafo, para no reiterar lo que ya dije anteriormente, o si lo reitero será en otro nivel de profundización. Entonces, el primer paso está dado. A él lo podemos denominar la estructura básica. Y esto corresponde a lo que produjeron en las tres unidades. Pero viene ahora el acabado fino para que el tejido luzca finalmente en todo su esplendor. Y en este sentido, colegas, la clave de la escritura es siempre la relectura. Releer, 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 hasta que el texto brille por sí mismo, hasta que quede listo para andar por el mundo. Estoy aludiendo al viejo y siempre presente
ámbito de la redacción. Y acá, sin ánimo de lisonja, porque ya estamos grandes para ese tipo de caricias a veces empalagosas, reitero acá lo que siempre digo de los intelectuales colombianos. Me ha tocado conocer intelectuales de muchos países en este caminar por el mundo. Yo aprecio en ustedes, en los intelectuales colombianos, una preciosa apropiación de la lengua. No andan ustedes chocándose con las palabras ni contra la hilación de las mismas. Pero esa virtud, no se la regalan a nadie. No cae de algún cielo. No llueve por gracia saber de qué o de quién. Esa virtud que me ha tocado reconocer desde hace muchos años con amigos queridos colombianos, tiene un sentido porque es producto de un trabajo sobre los signos. Y el trabajo sobre los signos supone mucha dedicación y mucha lectura y relectura. Y cuidado, vuelvo otra vez a un tema anterior. No estoy aludiendo acá a aquello de lo que llamamos la triste escritura universitaria. Lejos han estado casi todos los escritos de ustedes, todos en realidad, de dicha tristeza. Me ha tocado avanzar, gozar, en cada caso, con una prosa viva, plena de energía y de alegría, de juego, de mucho juego, siempre sobre la base de una correcta redacción, del dominio de las palabras y del fluir del discurso. Ya hemos hablado también de lo que puede significarle a un comunicador que su discurso no discurra. Recalco la palabra, comunicador, comunicadora, todos quienes estamos compartiendo este proceso, somos eso, comunicadores. Y en torno a él es que vengo insistiendo, en torno a ese ser, desde que empezó el curso y desde hace unas cuantas décadas. Bien. Entonces el texto, lo vuelvo plural. Textos son textos. Hay una larga tradición en torno a cómo plantearlos. Y tenemos que hablar también de eso. El primer tramo es necesario. Necesitamos una entrada. A un texto se entra por algún lado. En mi caso me encanta anticiparle al lector lo que vendrá a partir de un diálogo inicial que muy a menudo en mis escritos titulo Pórtico. Hay otras maneras de mencionar esa entrada. Se trata ella de un esfuerzo pedagógico. Debo recordarles que en mi caso personal los textos son siempre pedagógicos, buscan eso intencionadamente. Les pido entonces una entrada a la obra de cada quien, con el título que ustedes decidan, con el contenido que decidan, pero siempre recuerdo que una entrada representa una invitación a seguir adelante, porque se trata del primer encuentro con el lector. Y después viene el contenido. Ya lo tienen ustedes, hay que pulirlo, ya si dijimos, hay que jugar el acabado fino. Pero ¿cómo organizamos el contenido? Por favor, que el texto no diga unidad 1, unidad 2, unidad 3. Eso es algo que ya no sabemos, ya está, ya lo sabemos, hemos trabajado así. Me encantaría no encontrarme con ese orden del curso. Siempre, entonces, planteo que acá hay que dar un paso que es todo un desafío. Y así yo lo he vivido en mi tarea de escribir libros o de textos, obras. Ya voy a hablar enseguida del sentido de la palabra obra. Me refiero a la tarea de colocar títulos y subtítulos. En cada uno de mis escritos, ellos son parte fundamental de la estructura. Necesitamos decir algo con fuerza. Cada título, cada subtítulo es anuncio de lo que vendrá en las líneas que siguen.
Si tuvieron tiempo de asomarme a mi libro sobre el elogio de la pedagogía universitaria, habrán podido apreciar esto que intento decirles. Cada título comienza un decir y, ¿por qué no?, también un sentir. Luego, lo que hemos planteado como con insistencia, aquello de una obra escrita en clave comunicacional. Eso está muy bien planteado en prácticamente todos ustedes. Hablan sin descanso con alguien, de ustedes mismos. Cuando comienzan a pasar páginas que se asemejan en exceso a la vieja palabra universitaria, sugiero rever ese camino. A ver, a veces sucede que uno empieza un texto en clave comunicacional y después se olvida. Y volvemos a la vieja carreta del discurso tradicional universitario. Y por favor, cuando digo todo esto no estoy negando para nada conceptos, teorías, epistemologías. Lo que estoy planteando es que cualquiera de esos elementos que acabo de mencionar, que tomamos con toda seriedad, corresponde que lo articulemos en el texto paralelo a través de una expresión en clave comunicacional. Ya están dados, eso ya está dado, ¿eh? Otra vez, a pulir, a pulir, a pulir. En fin, luego del camino discursivo recorrido a lo largo de todo el contenido, viene el cierre. Termina la obra. Algo hay que decir a modo de momento final. ¿Qué? Colegas, no lo sé. Eso, como todo el texto en realidad que están ustedes armando, le corresponde a cada uno y a cada uno de ustedes. No es mi tarea indicar contenidos ni pórticos ni cierres. Se trata todo ello de la aventura de la creación personal. Pero algo hay que decir, a manera de síntesis, de despedida, de anticipación de nuevas búsquedas. Hay tanto para decir cuando uno termina un texto. Y a veces dan ganas de seguirlo y seguirlo. No, hay que cerrarlo. Pero entonces algo hay que decir como cierre. Bien, entonces llegará el momento en que tendrán ustedes la obra ahí adelante, con sus decires y silencios, con sus luces y claroscuros, con lo dicho y lo no dicho. Y acá cabe una pregunta. ¿La obra? ¿No es excesivo el término? Obras son las de Asunción Silva, la del recordado y querido Álvaro Mutis, la de Anabel Torres, las de Jorge Isaacs, las de Laura Restrepo, las de García Márquez. Reitero, tendrán de ustedes la obra, producto de un esfuerzo de comunicación centrado en la gestión de la comunicación y en cada una y cada uno de sus autores. Entonces, ¿estamos hablando de obra definitiva para todos los tiempos? No, no pretendimos eso desde el comienzo, pero obra, obra de construcción personal única, diferente a las demás, acuñada desde la propia vida de ustedes, desde conceptos del tema del curso, que no negamos ninguno, entremezclados con vivencias, recuerdos, sentires, dolores incluso. Ahí estará la obra que ustedes habrán construido. Hablemos entonces ahora de su sentido. Recuerden aquello de un trabajo subjetivo-objetivo que propuse casi desde el primer momento en que empezamos a comunicarnos. Compartimos en el curso cuestiones de gestión de la comunicación, sin duda. No nos reunimos para pasar el rato. De unidad en unidad recuperamos experiencias paradigmáticas, modos de ver la gestión desde la lógica del mercado y desde líneas alternativas de jugar esa práctica. Vimos textos y autores, algunos de estos queridos amigos en el caminar por América Latina. Si todo hubiera quedado allí,
tendríamos un escrito más o menos típico de los que solicitan las universidades. Pero desde el comienzo, colegas, planteamos la apertura a lo subjetivo. Entonces, cabe decir esto con claridad. Si bien trabajamos con seriedad conceptos y dimos cuentas de ellos, en el texto, la obra que ustedes han producido no es científica. Nunca pretendimos una construcción en ese registro. Ojo, no, por favor, no estoy diciendo que es acientífica ni anticientífica. ¿Hay elementos científicos? Por supuesto, ahí están los caminos recorridos por los autores. ¿Cómo negarlos? ¿Hay elementos que nos van a servir para avanzar seriamente haciendo ciencia? Pero por supuesto. Pero nosotros no les dijimos, ni lo digo ahora, que este era un texto científico. Por eso aquello de lo subjetivo, objetivo. Y entonces vayamos a lo subjetivo. Cuando uno lo propone y va intercalando, ofreciendo, poniendo sobre la mesa elementos científicos, conceptos, la pregunta es, ¿qué significa tal concepto para mi vida, para mi práctica profesional, para mi historia, para mis sentires, para mis proyectos, para mi contexto? A ver, a modo de síntesis, en esa línea, ¿qué significa además tal o cual concepto recuperado en mi texto paralelo en clave comunicacional? La obra que cada quien ha venido construyendo significa una recuperación de la oferta universitaria desde la existencia desde cada quien y desde la de otros seres que han poblado los materiales producidos. Del diccionario a la vida, colegas, del diccionario a la vida. De la abstracción de la ciencia a la recuperación de sus conceptos fundamentales en la trama de la deriva del ser de cada una y de cada uno de ustedes. Y cabe la pregunta, ¿estamos los comunicadores solo para hacer ciencia? Creo que les mencioné a nuestro querido Juan Díaz Bordenave, cuando decía, yo no soy un científico, yo soy un divulgador, soy un comunicador. Él, que es uno de los padres de la comunicación en América Latina, lo decía. Entonces, lo planteo de esta manera. ¿No será que estamos también nosotros, y de manera fundamental, para impulsar ciencia, pero también para relacionarla con otros textos y contextos? Por ejemplo, para hacer estallar una preciosa abstracción científica en un ramalazo poético o en un espacio en el cual se juegan las vidas. En los escritos de ustedes han asomado biografías, relatos, recuerdos, vivencias de alegría y también de dolor, autores, decires, canciones, imágenes, humor, juego, mucho juego. Insisto entonces, nunca propusimos la creación de un texto científico, sino la apropiación de elementos científicos desde el espacio del sentido de lo comunicacional. Y ese espacio del sentido de lo comunicacional es la vida misma, la de ustedes. ¿Qué otra si no? Y entonces, ¿cómo terminará siendo la obra? En primer lugar, diferente. Imposible una igual a otra, porque ustedes se diferencian unos de otros, desde sus variadas geografías y desde la urdimbre de sus existencias. Por eso, colegas, no podía orientarlos mucho. No pude orientarlos mucho. Ni quise ni puedo. No podía dictarles una estructura del texto. Tampoco darles consignas. Miren, ustedes tienen que dar este paso y este y este y este. Frente a los contenidos del curso y algunas orientaciones generales, intencionadamente generales,
algunas orientaciones intencionadamente generales, la tarea es de ustedes. De haber intervenido más desde mi posición de cierto poder que puedo tener, hubiera arruinado lo que significa la construcción del texto. Lo que es peor, y lo remarco, lo que es peor, hubiera intentado infantilizarlos a ustedes. Llamo infantilización en el campo de la educación al hecho de pedirle algo a alguien por debajo de sus capacidades y potencialidades, por debajo de su madurez y de su historia, por debajo de su imaginación y su mirada, por debajo de su capacidad de crear y de sentir. La infantilización, colegas, termina siendo una de las formas de la humillación. Y yo no estoy en la vida como educador para humillar a nadie. En todo caso, estoy para desafiar a alguien y para creer en alguien, porque en este sentido la educación es un ejercicio de confianza. No se puede intentar ponerse en la figura del educador si no se cree en aquellos que vienen a compartir con uno el camino del aprendizaje. Yo no puedo enseñarle nada a alguien en quien no creo. Y esa enseñanza son estas generalidades, no mucho más. Por todo ello, no podía decirles nunca cómo sería la obra. Y sin embargo, de la lectura que llevo hasta ahora, puedo expresarles algo. Hay una semejanza que reconocer. Cada texto se parece a ustedes, a cada uno. ¿A quiénes si no? Así fue siempre la obra literaria, la obra pictórica, la obra poética. Si algo tiene de auténtica en el caso de lo leído, si algo tiene de auténtica la obra poética, literaria, es siempre una semejanza, está hecha a partir de una semejanza con su autor. Y en lo que llevo leído de ustedes, esto es indiscutible. No puedo tener una obra en la que no figure la profunda huella de la existencia de su autor. Y eso es lo que han estado produciendo. Fíjense, no estoy diciendo reflejo. No hemos protagonizado un juego de espejos. Les recuerdo la figura de Narciso, alguien atrapado en la magia perversa de su propia imagen. Y también la figura de Eco, la ninfa enamorada de Narciso. Esto, colegas, es una genialidad de la antigüedad. Como amor, Narciso solo puede encontrar Eco. No estamos ante una obra como reflejo o como eco. Ustedes no son reflejo de nadie y en este curso no son eco ni de mí ni de ninguno de los autores propuestos, por mucho que los queramos. Digo semejanza entonces. Digo la presencia del ser de ustedes en la obra. En ese sentido utilizo el término. Por último, quiero aclararles cómo considero la propuesta del texto paralelo desde mi práctica y desde mis búsquedas. En algún momento les expresé que no venía a ustedes como autor de una gran teoría pedagógica, que no tenía ningún propósito de decirle a alguien, este es el camino, que soy un educador. Yo soy un educador. No le digo que este es el camino a nadie, porque no soy un predicador. Entonces quiero expresarlo con palabras escritas hacia 1991. Así de simple. En pedagogía, la teoría es el método. El texto paralelo dentro de nuestro curso es eso, un método. Necesitamos recordar aquello de el sentido de esta expresión. Se le transcribe como camino hacia. Hemos propuesto un itinerario de apropiación de cuestiones científicas desde una vuelta de la mirada también a ustedes mismos. El camino es hacia cuestiones de gestión de la comunicación, pero también
hacia ustedes mismos. Y acá seamos cuidadosos. El texto paralelo es un método, pero desde y marco la afirmación, un camino vacío. Yo no les digo qué hay que incluir adentro de ese texto. El texto se llena con algunas propuestas científicas y con la vida y la práctica de ustedes. No lo llenamos ni yo ni ninguno de los autores trabajados. No encontrarán desde mi tarea de educador nunca una indicación en la línea de este es el camino. ¿Cómo podría plantear eso? ¿Desde qué horizontes de legitimación podría atreverme a decirle a alguien este es tu camino? Recordemos aquello de se hace el camino al andar. El andar solo se entiende si se recuerda que es el andar de alguien. En este caso, no un reflejo mío. ¿Quién soy yo para asumir tamaña desmesura, aquella que consiste en invadir vidas ajenas para decirles que vayan en tal o cual dirección? Queda, queridos, queridas, un tramo en este camino, tal como le expresé al comienzo de estas palabras, el del acabado fino. Espero con mucha alegría una obra trabajada en sus detalles para completar estos pasos por el mundo de la educación y de la comunicación, estos pasos que hemos podido compartir y que les quiero agradecer, como dicen en Guatemala, con el corazón. Un abrazo.